Milei tuvo su primer G20, que es el G20, es lo que pasó aquí cuando fue, recuerden, durante el gobierno de Macri, vinieron los presidentes del mundo, vino Donald Trump en aquel momento. Bueno, esta vez el G20 se hizo en Brasil. El anfitrión fue el archirrival de Milei, Lula, el presidente brasileño, y este fue el saludo protocolar, frío. Pero hay que decir que detrás de este saludo frío se firmó un acuerdo importantísimo en materia de gas. Argentina y Brasil avanzaron en la posibilidad de que a través de gasoductos el gas de vaca muerta llegue a Brasil. Pero primero vamos a ver qué anduvo haciendo el presidente Milei por el G20. Señor Pablo Caruso, buenos días. Bueno, es interesante ver esa imagen y compararla con el modo en que Lula recibió al resto de los presidentes. Un abrazo más efusivo, un apretón de manos, una sonrisa. Esta fue la frialdad con la que Lula recibió a Milei y con la que Milei también saludó. Si Lula iba a Brasil, le iba a ver a Bolsonaro y lo trataba Lula de corrupto. ¿Qué cree? ¿Que le compre una torta? Pero, y acá me parece, si querés arranco por el título, Milei vuelve a demostrar, uno, su pragmatismo, dos, que deja una huella en términos de su discurso, pero que después firma lo que tiene que firmar. Y eso es lo que pasó. Finalmente, Milei firmó el acuerdo del G20, que sobre todo trataba sobre tres temas, impuestos por Lula, anfitrión. El tema del desarrollo sustentable, es decir, cambio climático, la preocupación por el cambio climático, la inclusión social, es decir, todo lo que tiene que ver con la pobreza y finalmente cuestiones vinculadas a las violencias de género. Milei firmó, la Argentina firmó todo lo que recorrió antes. ¿No era que no iba a firmar si había agenda tipo Naciones Unidas que él considera casi comunista? Pero sobre el final, me cuentan que transpiró mucho la delegación que representaba a Javier Milei y sobre el final vino la orden de firmar. Mira este paño, si lo podemos compartir. Mirá las diferencias, el juego de las diferencias. La cara de Lula. Mirá la cara de Lula, incluso se nota que hay abajo un apretón de manos, algo más. No, es que le pusieron filtro para que se le caiga la cara más abajo a Lula, mirá. Las comisuras se fueron para abajo, digamos. Pero bueno, insisto, es de caricatura. Es de caricatura. Salió dos documentos del gobierno argentino. Primero un documento que dice, bueno, nosotros firmamos el documento, pero con diferencias que van a ser plasmadas en el documento final. Después en el documento final no se plasmaron. Entonces del gobierno argentino dijeron, bueno, están nuestras diferencias, las dejamos manifiestas cuando el presidente pidió la palabra y lamentamos que no se hayan puesto las líneas rojas que el gobierno había sostenido. En dos reuniones muy puntuales. Una, la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Milei pide la palabra y dice, bueno, la única manera de resolver la pobreza en el mundo es que los estados se corran de lado y dejen al mercado libre. Y el segundo tema es la reforma de la gobernanza global. Y acá dice, no tiene que haber regulaciones y no tienen que haber impuestos. ¿Por qué dice esto? Porque Lula impulsa un impuesto a los grandes... Mega ricos. A los mega millonarios. Ricos. 2% a los mega ricos, que sumarían algo así como 250.000 millones de dólares destinados o posiblemente destinados a paliar el hambre en el mundo. Sí. Hay que decir que la foto de familia, lo que se llama la foto de familia, sí, que es la foto final del encuentro de presidentes, se hizo en un escenario que debajo decía contra el hambre y la pobreza. Así es. Que son las típicas agendas del globalismo que detesta Milei. Totalmente. Milei dice, bueno, sí, también estamos contra el hambre, a favor de erradicar el hambre y también contra la pobreza, pero nuestra manera es corrernos. El Estado interfiere, todo lo que ya sabemos y casi que lo sabemos de memoria. Bueno, sobre el final, insisto, Milei firma, no patea el tablero, pero quedan esas dos consignas. Milei es muy pragmático, sobre todo en el plano internacional, ya lo ha demostrado. Veremos la reunión con Xi Jinping, que eso, ahí está. Es muy importante. Reunión con Xi Jinping, ¿por qué? Recuerden, a Xi Jinping decía que no quiere la Argentina, no quiere saber nada con la China comunista, que se arreglen entre los privados. Claro, no se dieron cuenta que en China eso no existe, porque siempre detrás de todo gran consorcio empresario hay una parte de capital del Estado. Por eso terminan siendo acuerdos del Estado y la Argentina necesita inversiones. Y hoy por hoy el único gran país que está dispuesto a poner plata en inversiones, sobre todo en infraestructura, por aquello que se conoce como la ruta de la seda, es China. En Perú, por ejemplo, China está financiando un megapuerto. Ya se inauguró. Bueno, que es justamente para desembarco de importaciones que van a llegar a los países sudamericanos, pero también para exportaciones. Quiero decir, China invierte en infraestructura, que es lo que no hace Estados Unidos. Estados Unidos te puede amenazar con
préstamo, con problemas de seguridad, pero las inversiones, la plata en inversiones la pone China. Entonces, seducido por eso es que Milei va a ir a hablar con Xi Jinping y ahí sí va a tener que sonreír. De ese puerto salen productos brasileños. Es muy importante para Brasil, para que Brasil pueda sacar sus productos por el Pacífico, en Perú, un puerto en Perú. Bueno, dos cosas muy puntuales. Primero, tratar de tener fondos frescos. ¿A través de qué? Bueno, de la continuidad de los swap. Claro, ya se habían renovado. eso es urgente. Eso es urgente. Cada año tiene que renovar ese swap y Xi Jinping tiene que sonreírle y decirle, sí, señor. Y por otra parte, a ver si se pueden retomar definitivamente las dos represas hidroeléctricas muy importantes en el sur de nuestro país. Hace poco, después de haber dicho todo eso, nunca con países comunistas vamos a lidiar nosotros, dijo, bueno, no son tan China malos. no nos pide nada, le dijo a los gobernadores. No nos pide mucho a cambio. Y Estados Unidos, bueno, es distinto. ¿Cómo va a ser ese equilibrio en Milei? Lo veremos, es el arte de la política. Pero claro, cada definición de Milei parece estar seguida de una firma o de un freno de relaciones que por eso decíamos es mucho más pragmático. Te diría, ladra pero no muerde. La otra importante noticia tuvo que ver con Vaca Muerta, ¿sí? Porque pese a todas estas cosas protocolares y promesas a futuro, lo que sí se firmó es un acuerdo lateral, porque no sucedió propiamente en la cumbre, sino que el ministro de Economía, Luis Caputo, firmó un acuerdo con el ministro de Minas de Brasil, de Minas y de Energía, por el cual el gas de Vaca Muerta, que es muy importante, es virtualmente infinito, pero si no hay gasoductos para vendérselo afuera, va a quedar en Argentina. Porque hasta que se haga la planta de GNL, por la cual se pelea en Río Negro y la provincia de Buenos Aires, bueno, eso viene demorado. Entonces, ¿qué es lo que se firma? Un acuerdo por el cual, de alguna manera, el gas de Vaca Muerta va a llegar vía gasoductos a Brasil. Y eso van a ser divisas, van a ser exportaciones, y se calcula que por primera vez la Argentina va a tener otra fuente de dólares que no van a ser los dólares del agro. Fíjense, cuando hablamos de cambio de matriz productiva para la Argentina, Argentina va a dejar de ser un país agroexportador solamente para ser un país exportador de energía, sobre todo de gas. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, hay un gasoducto que va a Bolivia, que es verdad que es un gasoducto que venía de Bolivia, que lo están reversando para, como Bolivia ya no tiene tanto gas, Bolivia le vendía gas a Brasil y a la Argentina. Bolivia ya no le va a vender gas a Brasil y a la Argentina porque no tiene tanto, el gas argentino va a utilizar esa autopista, esos gasoductos para llegar a Brasil, pero va a tener que pagar un peaje. La otra posibilidad es que los gasoductos, el gasoducto que se llamaba Néstor Kirchner, que ahora se llama creo que Perito Moreno, una cosa así, va a ir hasta Santa Fe y de Santa Fe va a cruzar, va a hacer una bajada en Uruguay y después va a seguir hacia Porto Alegre, que es otro gran centro industrial de Brasil. 30 millones de metros cúbicos por día durante 5 años, hasta 2030 es la expectativa. Ayer reunión paralela de Luis Caputo con Alexandre Silveira, el ministro de Minas y Energía de Brasil, como vos decías. Y además, otra cosa que también es importante en este punto, para sostener el dólar barato, por un lado los créditos que puedan venir, la apuesta por otra reunión con Cristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional, y la exportación de energía, insisto, para sostener el modelo Milei. Ahora sí nos vamos.